Hola, buenas tardes amigos. Estamos en la segunda parte de nuestra explicación de lo que son los belenes, cómo se hace un belén, cuál es su historia. El otro día ya explicamos la historia de los belenes y la historia del momento en que nace Jesucristo. Y hoy vamos a hablar nuevamente con Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, pues Jordi nos va a explicar ahora algo muy importante y es que cuando nosotros hacemos un Belén, pues bueno, la interpretación artística del Belén, la construcción, los caminos, ese río que no pasaba por Belén, etcétera, etcétera, pues la gente se inventa cosas, ¿no? O sea, cosas como lo del caganet, que es muy típico en Cataluña, que nunca he entendido por qué, o ya he hablado del Museo de Évora en Portugal, donde hay cientos y cientos de belenes expuestos, pequeños belenes o fotografías o representaciones y tal, pero tienen varios cientos de belenes expuestos en ese museo y bueno, pues lo que sucede es que depende de dónde se haya hecho el Belén, si sea en español, francés, italiano o de Colombia, pues tiene particularidades propias que están muy bien. Pero mi pregunta a Jordi es, Jordi, ¿hay que ser consecuente con lo que era en su momento o esas licencias artísticas a veces se pueden permitir o no? ¿Tú qué me opinas de eso? Desde mi punto de vista, lo preciado del Belén, sobre todo, es la colocación familiar y para mí el elemento más importante es la unión familiar para realizar un Belén. Sí que es verdad que en algunos países, por los medios que tienen o por el lugar singular que es, pues lo realizan o lo simbolizan de una manera diferente a la nuestra. Pero debo decir que las licencias que se tomen, siempre que sean desde el punto de vista de recordar el nacimiento de Cristo y sea para ello, me parece correcto y yo no voy a cuestionar que no se realice de la forma que yo intento o entiendo adecuada, pero eso no significa para nada que lo hagan mal. De hecho, animo a todas las personas que pongan el Belén, incluso un Belén con 4 figuras de barro y que hay diferentes, por ejemplo en Aragón, hay belenes que se representan con el traje regional y se besa a José y María con el traje regional de Aragón. O sea, yo esto para nada lo cuestiono y también tiene su qué. Pero bueno, si yo como belenista y persona que creo que me considero un apasionado del Belén, creo que lo más adecuado es hacerlo con cierto rigor y además, sobre todo, para lo que he dicho en más de una ocasión, en el momento en que uno mira el Belén, ese elemento que es efímero porque dura un tiempo muy determinado y luego el año siguiente se vuelve a hacer, pero una de las cosas que los belenes sí que deben recoger es el espacio natural, porque siempre se ha tenido la tradición de poner piedras, troncos y demás. Y es bonito y además es lo lógico. El Belén, uno de sus principales objetivos es la representación del nacimiento de Cristo, pero también todo lo que tiene que ver con el espacio pueril o del campo. Y entonces esa representación lo engloba todo. Y ahora, como supongo que con tu pregunta, lo que a mí me gustaría resaltar o destacar de los belenes y de las construcciones es como a mí me gusta y como yo intento representarlo. Bueno, pues tú mismo te has hecho la pregunta. ¿Cómo intentas representarlo? Primero hay que distinguir que, por ejemplo, Belén, como dije en la primera intervención, Belén significa la casa del pan. Pero realmente, por lo que he leído, lo que me he documentado, no es porque en cada casa hubiera un horno, que seguramente habría un horno. E incluso las personas que pasarían por Belén se le podrían solicitar pan y se pagaría y le darían pan a los peregrinos, porque hay que pensar que en la Pascua judía
la mayoría de judíos de todos los territorios tenían que ir a Jerusalén para la Pascua. Entonces es normal que hubiera cierto trasiego y, como decía, la ciudad del pan era porque había pan. Pero en realidad hay que pensar que Belén está en una ladera y esa ladera tiene una gran planicie justo delante, que era la despensa de trigo de Jerusalén. Belén es una gran extensión donde se cultivaba cereales y estos cereales iban destinados en un 90% a Jerusalén. Entonces, para mí, la manera adecuada de hacer la representación del nacimiento de Cristo, si estamos hablando de Belén, es realizar como una pequeña ladera un pueblo donde los vecinos de esta pequeña localidad, que no pasarían de 300, tenían una oquedad. La mayoría de Belén, como he dicho, era un pequeño valle en la cual en esta planicie se cultivaba, y de vuelta pues tenían a lo que es la localidad, pues había una casa sencilla que normalmente estaba adosada a una cavidad. En esta cavidad pues seguramente guardaban, como todos sabemos, la cavidad mantiene la temperatura y entonces pues mantenían alimentos e incluso animales y demás. Entonces Cristo nació porque habla del establo. Por ejemplo, San Francisco en su imaginación habla del establo, de ese establo en el cual parece ser en su ensoñación había un mulo y un buey. Realmente este entorno es muy práctico porque en la vida cotidiana seguramente las personas guardaban en el establo un buey para los trabajos y un burro para los pequeños trabajos de transporte y demás. Entonces estos dos animales se pueden contextualizar fácilmente en el nacimiento. Aparte hay varias ideas, bueno, se tiene conocimiento por qué se coloca en el Belén el burro y el buey. En ese sentido hablaríamos de la ensoñación de San Francisco, pero voy a volver a la pregunta inicial que me has dicho de cómo se configuran las casas. Pues vuelvo a Belén. Belén, esa oquedad, delante de esa oquedad existía un pequeño cuadrículo, una cuadrícula de casa que no superaba en muchos casos los 20 metros. ¿Por qué? ¿Por qué eran pequeñas las casas? ¿Por qué la gente construía las casas pequeñas si podría con un poco más de trabajo? Pues hay que ir más allá. Por ejemplo, en la alargada de los tablones. No se podían hacer grandes casas porque solamente en grandes palacios y en lugares donde tuvieran la maquinaria necesaria se podrían cortar vigas suficientemente grandes para hacer naves muy grandes. Entonces, las construcciones normalmente eran pequeñitas y, sobre todo, en el caso de Belén, en muchos casos las majadas o los corrales estaban dentro de las cuevas y una casa de una sola habitación con una pequeña ventana en la cual se cocinaba con un fuego, con un hornillo de carbón. Esto sería un hornillo, me vengo a referir lo que sería sacar las brasas del fuego, ponerlas en un recipiente y en esas brasas se cocinaba. Teniendo en cuenta que normalmente las familias, no hay que pensar en las familias de hoy en día. Las familias de aquel tiempo, normalmente en la casa del novio viviría el padre, la madre, los hijos y sus esposas y sus hijos. Entonces, sí que es verdad que en esta cavidad no podría albergar en ningún caso tantas familias, pero se construían juntas y podían tener una zona común, un patio común, para poder interactuar entre ellos y convivir. Luego hay que pensar que las condiciones de vida son duras y una cosa que sí que no ha cambiado demasiado en el tiempo es el agua. El agua es un bien escaso en esta zona y la mayoría de casas deberían de contar con un aljibe. De hecho, hay constancia arqueológica que muchas casas tenían una pequeña aljibe que aprovechaban el agua de lluvia y esta era aprovechada gota a gota. Sí que es verdad lo que tú bien apuntabas sobre el río Jordán. El río Jordán se encuentra distante, pero yo, como hablábamos, no estoy en contra que se represente con papel de plata el río, porque es nuestra tradición. Pero si lo hacemos con rigor,
sí que es verdad que habría un pozo, un manantial o un lugar donde normalmente las personas, como bien se representa en el Belén, diariamente tenían que ir a recoger agua para asearse. Y una cosa que es muy interesante de los belenes es que esto que has hablado tú del caganet. El caganet hablaremos en otra ocasión o en otro momento sobre ello, pero el caganet, el tema de las... realmente hay constancia de que hay letrinas. Las letrinas se utilizan, se hacen bien o en la zona del corral o si son varias casas juntas, fuera en la zona, digamos, de influencia de estas casas, porque hay excavaciones arqueológicas que han encontrado una letrina en la cual además se utilizaba una especie de cal para después de hacer su uso, pues verter esa cal para, supongo que para los olores y demás. Hay que pensar que en muchos casos el agua, en este caso, supongo que no se quería desperdiciar para el tema de las evacuaciones, digámoslo así. No, es lógico y normal porque como tú bien dices, el agua es un bien escaso en esa zona. Pues sí, sobraría mucha agua en las Islas Británicas como siempre, pero no creo que sobrase el agua en lo que es Asia Occidental, Oriente Medio. Oye, tenemos serias dudas acerca de cómo vestirían, porque tú ya nos has comentado que digamos que se vivía un poco en comuna, ¿no? O sea, había un pater familis, un padre de familia que tenía a su esposa, a sus hijos a su vez tenían a sus esposas allí, eh, porque se mantienen los hombres en la casa, pero las hijas se van, o al revés, se mantienen solo hijas y los que se van son los hombres, depende de la cultura de cada lugar. Y bueno, pues esas pequeñas comunas, pues suponemos que o bien hacían la comida en conjunto, casi seguro, o hacían comidas individuales en cuanto a cada una de las pequeñas familias. Pero no tenemos muy claro el tema de cómo vestían o cómo... hombre, me imagino que no tenían un fondo de armario, como ahora que hay señoras que abren el armario y tienen 50 vestidos, ¿no? Tendrían un vestido para diario y quizá uno para las fiestas o las situaciones excepcionales, o algo por el estilo. Incluso los niños, pues vestirían con lo justo. Y bueno, respecto a lo de andar, pues mucha gente andaría descalza, ¿no? Me encanta que me hagas esta pregunta, como muchas veces se dice, porque si hacemos una pequeña descripción de lo que es una casa no determinada, no demasiado grande, como bien dices, en el tema de ropajes sí que hay constancia de que había como un pequeño arcón donde se guardaría la ropa para ir a las bodas o digamos, a los momentos que tienen que ver con la religión. Pero en la mayoría de los casos tendrían dos mudas. Una muda, digamos, para días festivos o para ir a la sinagoga o para alguna celebración religiosa, bodas o demás, y otra sería para el trabajo diario. La verdad que el problema en estos tiempos, la mayoría de gente, como bien apuntas, vivían juntos. El sistema familiar eran de vivir juntos y normalmente los padres y los hijos no dejaban de tener esa influencia o ese núcleo familiar nunca se rompía. Luego, en realidad, si hablamos de la comida, hay que pensar también que se hacían solamente 2 comidas. En ese momento, en ese tiempo, también hay que hablar si es en el tiempo de la siega, en el tiempo del trabajo, porque seguramente si fuese el momento de ir a trabajar, la ingesta de alimentos se realizaría en el lugar porque creo muy difícil que sin luz y sin demasiada predisposición a cocinar para llevarnos la comida. Pero puntualizando sobre esto, debo decir que normalmente las 2 comidas se realizaban, una por la mañana y una por la noche. En la noche es cuando se reunía todo el mundo, se reunía la familia y es cuando comían. Normalmente las casas, las habitaciones debían de tener un dormitorio y un salón comedor para todo.
pero estos serían personas que más o menos tenían cierta capacidad, porque en muchos casos el lugar de donde convivían animales que se guardaban por la noche y los propios habitantes de la casa. Estaban en un lugar que compartían. Pero esto entiendo que serían personas que de una condición bastante humilde. La normalidad es de bien cada familia, cada núcleo familiar tenían esta casa, que estas casas, lo bonito de cuando uno lee, investiga o realiza un poco seguimiento de cómo eran estas casas las tenemos que ver que las casas están hechas con materiales de subsistencia, están hechas con adobe, y la mezcla que hacían para amasar, es curioso que hay las conchas en lugares donde había este crustáceo, las conchas se machacaban, se juntaban con el barro y hacían de cemento, de pegamento entre el barro. Entonces estas casas cuadriculadas, estas casas que eran un cuadrado, en la parte superior tenían una escalera que subían desde la primera planta al techo, y el techo estaba hecho con barro y ramas, y anualmente se tenía que restaurar y reparar. Pero uno de los elementos, de los elementos más importantes de este techo, de este tejado, es que era un lugar que en verano se dormía y era un lugar para realizar trabajos como de secar higos. Podríamos hablar incluso de la alimentación. La alimentación era muy de subsistencia y hay que pensar que las casas eran lugares donde se manipulaban y donde se guardaban los alimentos. Entonces, cualquier elemento dentro de las casas tenían una función, eran muy funcionales. Eran, sobre todo, este techo incluso se utilizaba en el verano para dormir. Con el calor y demás se ponía una pequeña tela que utilizaban como una tienda y allí dormían por la noche y durante el día se utilizaba para desecar. Si bajamos hacia lo que es el habitáculo, una de las cosas que más, a veces cuando vemos alguna película o leemos algo sobre la vida de Cristo, nos imaginamos un lugar con poca luz. Y en eso realmente es cierto. Las casas tenían una pequeña venta, un ventanuco, una ventana pequeña para que entrara la luz y para que el humo de haber realizado la cocina o de realizar otros elementos por la noche, porque no hay que olvidar que no es como ahora, que encendemos la luz y si salimos de la casa, evidentemente no hay demasiados elementos para poder cocinar o manipular los alimentos. Entonces, por la noche, supongo que se realizaba una manipulación de los alimentos y en la noche, delante de todos, se ofrecía estos alimentos a la familia. Y por último, el tipo de construcciones, ya no hablamos de Belén, que lo he explicado brevemente cómo podían ser las casas en esta ladera y al final de Belén, en esas afueras de donde hubo de nacer el Redentor, Cristo. Realmente, si hablamos, por ejemplo, de otras localidades, Galilea y demás, hay que pensar que estas casas todas tienen un elemento común. Es realmente que son casas que también se utilizan de protección. Son casas con una puerta fuerte. Si hay un elemento que hay que destacar, que hemos encontrado incluso algún tipo de bisagra o elemento de protección, las casas se utilizan en un momento de ataque de personas que vienen de fuera y hay que pensar que no es como la actualidad, que tenemos fuerzas de seguridad o diferentes policías que nos podían proteger. No, en ese momento cuando alguien se acercaba al pueblo, pues se daba la voz de alarma y la gente se encerraba cal y canto en sus casas. El único día que la gente, porque ciertamente lo más seguro, sería que las personas no se alejaran más de un día de lo que es de camino, de lo que es su localidad. Siempre se podían encontrar, por lo que he comentado anteriormente, un matrimonio o un mercado, porque sí que es verdad que en estos lugares existían mercaderes o existían personas que utilizaban una ruta y vendían
elementos que normalmente los artesanos del lugar pues no podrían trabajar. Por ejemplo, si hablamos de Belén, una población de 300 habitantes, pues sí que tendrían un herrero, tendrían un carpintero y tendrían un zapatero, pero seguramente una persona que realizara otros trabajos más detallados como joyería y demás, pues seguramente para una boda no lo realizarían. Entonces sí que es cierto, tenemos constancia de que existían personas que en este momento podrían ir in itinere dentro de diferentes localidades y ofrecer sus mercancías. Entonces, la mayoría de las poblaciones, porque realmente en Belén y todas las diferentes localidades, Samaria, bueno, provincias, hay caminos bien establecidos, como he apuntado anteriormente, porque el trayecto siempre, como hemos dicho muchas veces, todos los caminos conducen a Roma, serían todos los caminos conducen a Jerusalén, porque realmente en la cultura religiosa judía era necesario ir hasta Jerusalén, como he comentado anteriormente, y entonces ese trasiego de personas sí que existía y eso favorecía el comercio y sobre todo la interacción con otras personas. Esto es una cosa que no sé si va mucho con los belenes o no. Es la última pregunta que te hago porque nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasó el otro día y es que nos estamos ya quedando sin tiempo. Tenemos poco más de 5 minutos. Em, la presencia de Roma influyó en esos caminos de los que tú estás hablando. Empezamos a dejar de hablar de simples caminos de tierra, de trochas que se han abierto y que funcionan simple y llanamente porque pasa por ellas la gente, o la presencia romana trajo consigo la creación de calzadas romanas en la propia Judea. Me encanta que me hagas esta pregunta. Yo no soy un experto como tú en el mundo romano. No, bueno, No, es un poquito, no, un poquito. debo decir que yo no soy un experto como tú en el ámbito romano, porque yo sé que tú eres un gran experto, pero supongo que estarás de acuerdo conmigo que la influencia romana es muy importante. Roma exporta en su expansión, exporta el comercio, porque Roma exporta de lo que vertebra la economía romana y sobre todo el mare nostrum, tanto en el mar como incluso en los caminos, es lo que tú bien dices. La influencia romana en Judea, en toda lo que es la palabra Palestina actual, sí que tiene que ver con las calzadas romanas y sobre todo con la influencia, como he dicho, en la influencia en las construcciones, en la higiene, en la influencia en las canalizaciones. Roma realmente exporta cultura, porque debemos de pensar que Cristo, el contexto histórico de Cristo, es un contexto, Judea viene de los diadocos y una cultura helenística. Entonces, no tienen nada que ver las estructuras helenísticas, las que se habían desarrollado allí después del Imperio Seleucida, sino Roma yo creo que marcó más Judea que no la influencia de casi 700 años que habían tenido con diferentes... Debemos pensar que en los Primero con los pueblos del mar y luego con los griegos, ¿no? Sí, pero debemos de pensar que los pobres, los judíos, habían sido víctimas de los asirios, de los persas, habían sido reos de diferentes imperios que de una manera u otra influyeron. Pero tú como experto supongo que estarás de acuerdo en que Roma influyó muchísimo en ese territorio. Yo siempre me acuerdo de una película de los Monty Python, la recordarás, en la que eh, los del Movimiento de Liberación de Palestina de hace 2000 años decían, bueno, ¿y qué nos ha traído Roma, no? Y entonces empezaba uno, pues mira, nos ha traído las calzadas, nos han traído los acueductos, y va enumerando cosas, y dice, pero bueno, si lo que os han traído es las infraestructuras. Es decir, Roma es la reina de las infraestructuras, no ya porque quiera beneficiar a nadie, sino porque, como tú mismo has dicho, Palestina es fronteriza con el reino parto, lo que ahora sería Irán, Irak, toda esa zona estaba bajo la influencia de un pueblo que se llamaba los partos en ese momento,
y las calzadas son básicas y fundamentales para el movimiento del ejército romano, que necesita unas vías por las cuales desplazarse rápidamente, y ese es el motivo de las calzadas romanas, básicamente. Luego ya sirven para el comercio y para más cosas, ¿no? Pero Además, básicamente es un tema militar, o sea, la construcción de las calzadas romanas es un problema militar, ¿no? además, como tú bien sabes, Partia fue un dolor de cabeza para Roma. Sobre todo para Si Craso. sí, no, pero si hablamos de, por ejemplo, Craso, que murió allí en Carras, la Sí, batalla de Carras, Roma, desde que Pompeyo inicia lo que es su expansión en Siria, la actual Siria, y tiene contacto con la tierra natal de Cristo, realmente él no fue consciente del avispero en el cual se había metido y los sí. años de influencia que tendrían con el gran imperio parto, como bien apuntas. Como, bien, como bien he dicho, eres un gran experto de Roma y no deja de tener, Roma es un gran influyente en toda la cultura y evidente Roma pues sí que tiene cierto, bueno, lo que es, muchos historiadores hablan de su política imperial, pero debo decir que Roma también ofreció cultura y sobre todo lo que bien apuntas, infraestructuras y una vida mejor para el ciudadano, porque esas calzadas consigo llevaron también, aparte de las legiones romanas que circulaban por ellas, también traían, pues El bienestar. evidentemente, elementos que necesitarían. Otro día hablaremos sobre, que se ha Otro quedado un día. poco en el tintero, Otro día, sobre porque nos hemos sobre, quedado sin tiempo, Jordi. Nos quedan dos temas, ese que tú apuntas y luego uno muy importante. Me tienes que explicar qué cosas son imprescindibles que debemos de situar en un Belén. Es decir, perfecto. el portal, la estrella, los pastores, todo ese tipo de cosas, los reyes magos. Bueno, en realidad Perfecto, no son reyes, sino perfecto. que son otra cosa, pero hoy ya no nos da tiempo. Jordi, muchísimas gracias por tu paciencia y por haber estado aquí conmigo un ratito, ¿vale? Muy buenas tardes, adiós. Buenas tardes, Jordi. Adiós, adiós.